de que tú eres nuestro creador, nuestro redentor y nuestro sustentador. En esta hora queremos reconocer tu poder y tu grandeza, tu gloria. Y queremos adorarte, Señor. Ofrecemos este culto a tu nombre. Y va dirigido a ti, Señor, a través de los méritos perfectos de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Un abrazo a todos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí me oyen? Amén. Es una alegría el poder estar con ustedes. Ya habían pasado varias lunas, ¿verdad? Hoy creo que de sobra sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto?, al adorar al Señor en esta mañana. El propósito por el cual estamos acá es para presentarles a su nuevo pastor. Déjenme presentarles un poquito acerca del nuevo pastor. El pastor se llama Oliver Enríquez, nació en Cancún, así que cuando algunos acá se interesan a viajar a Cancún para pasarse, ¿verdad?, una semana allá o un fin de semana, Cancún para el pastor es aburrido ya de haber estado en Cancún, ¿verdad, pastor? Nació dentro de un hogar profundamente cristiano dedicado a la misión. El Señor ha llamado a todos, nos ha llamado y nos ha asignado responsabilidades, ¿no es cierto?, diferentes. En el caso de los padres del pastor Oliver, se dedicaron al magisterio, a la enseñanza. Fue una de las disciplinas del Señor Jesús. El Señor Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Es la misión de la iglesia. A los 10 años fue bautizado y tiempo después tomó la decisión de irse a la universidad a prepararse y pues él sintió el deseo de prepararse como ingeniero en sistemas. Se fue a la Universidad de Linda Vista, ¿verdad?, allá en Chiapas. Y iba con el plan de estudiar ingeniería y el Señor lo tomó de la manga de la camisa, ¿no? Y le dijo, no es ingeniería, yo te necesito para el ministerio. Los padres lo mandaron con el plan que regresara como un ingeniero y regresó como ingeniero en ministerio. Regresó como un pastor. El Señor lo llamó porque el ministerio, el pastorado no es una carrera. Aquí cabe la pena mencionar hace varios años atrás, cuando mi hijo estaba indeciso si qué estudiar, ¿verdad? Cuando se fue a la universidad, yo le pregunté, hijo, ¿qué has planeado estudiar? Y él me dijo, papá, estoy indeciso, pero me inclino, me dijo, por los negocios. Resulta que en la familia, por el lado de mamá, de mi esposa, pues
la mayoría de los hermanos de mi esposa son negociantes. Y mis hermanos también están en el negocio, todos. Mi papá igual, así que mi hijo pues se inclinó por el asunto de los negocios. Entonces yo le hice la pregunta, pastor, ¿has pensado en el ministerio? Y la respuesta de él me dijo, Dad, el ministerio, yo tengo entendido, me dijo, de que no es una carrera. No está en mí decidir, bueno, está la carrera del ministerio y voy a seguir el ministerio. Me dijo él a mí, un muchacho de 18 años en esa ocasión. Me dice, yo tengo entendido, me dice, de que el ministerio es una vocación. O sea, no elige uno, sino el Señor elige quién lo va a llamar. Y dije yo, pero sí entiende muy bien el asunto, ¿no? Y yo le dije, sí, hijo, es una vocación. Es el Señor, él lo llama a uno. Y bueno, el pastor Enríquez, ¿verdad? Se fue para estudiar ingeniería y regresó con el llamado del Señor a ser pastor. Regresó como graduado como pastor y al salir de la universidad en el año 2011 comienza su ministerio pastoral. Fue enviado a un distrito en Chiapas y por 3 años él estuvo laborando en las montañas ahí de Chiapas. No sé si algunos de ustedes conocen, ¿verdad? Chiapas, pero Chiapas está fronterizo con Guatemala. He estado allí en 3 ocasiones, pastor, en Chiapas. Y es un lugar precioso, mucha montaña, bastante verde, y al pastor lo mandaron allí a los montes y a los valles. La iglesia sigue caminando, literal. Él se la pasaba subiendo, bajando, ¿verdad? En caballo, a pie, por varios días, ¿no? Y como era soltero, pues no tenía, ¿verdad? Nadie que le estuviera mandando textos y ¿verdad? Y pobrecito, cuando regresaba a la casa, ¿verdad? Solito como un hongo, ¿verdad? Allí esperando, pues nadie lo estaba esperando, mejor dicho. Y en 3 años él hizo allí muchas cosas lindas para el Señor, pastoreando. Y en una ocasión hubo alguien que llegó por allí buscando a un pastor para invitarlo a que viniera al sur de California para una semana de evangelismo. Y ahí se encuentra el pastor Gamboa, está allí al lado del pastor. Él llegó por allí, lo conoció, lo invitó. Y el pastor vino para una semana de evangelismo. Y así fue como el pastor, ¿verdad? Fue conocido en la iglesia de Paramount. Allí lo casaron a él. Y se dejó casar. Y ella se dejó casar. Así que terminaron casados. El pastor comienza su ministerio colaborando con la iglesia de Paramount, eventualmente con la iglesia de Southgate, y hasta hace unas semanas, él por 2 años fue el pastor encargado de ministerio personal en la iglesia central, la iglesia más grande acá en el sur de California. Todo lo que tiene que ver con evangelismo, adiestramiento de líderes, de obra misionera, grupos pequeños, movilizando a la iglesia en todo lo que tiene que ver con el ministerio personal. Por 2 años
no lo querían dejar venir, se encariñaron con él y yo estoy seguro de que ustedes también, con el apoyo, ¿verdad?, que le brinden, se van a encariñar también del pastor. Es un pastor muy misionero, muy trabajador. Su esposa, su ayuda idónea, su esposa, se llama Andrea Lisbeth, y viene un hijito, una hijita en camino, ¿verdad? Así que van a tener ustedes el privilegio, pues, de recibir ese regalito, ¿verdad? Y gozarse, ¿no?, con un niño o una niña que viene en camino, y ahí lo van a ver corriendo, ¿verdad?, por esta iglesia. Y desde ya les pedimos, ¿verdad?, que sean pacientes, que se acuerden de que un niño de pastor es igualito a los que todos nosotros tenemos, ¿no?, de carne y hueso. Hacen berrinches, ¿verdad?, le da por llorar adentro de la iglesia. Y pues somos una familia, ¿verdad? Y cuando somos una familia, pues colaboramos, ¿verdad?, y ayudamos. Así que esa es la familia pastoral. El Señor ha tenido a bien enviarles a esta iglesia. Es una familia pastoral joven, ¿verdad? Se está abriendo camino en el ministerio acá en el sur de California. Así que le vamos a apoyar. Voy a pedirle al pastor Enríquez y a su esposa Andrea que tengan a bien a pasar aquí al frente. Les acompañan sus padres. Si pueden alzar la mano, ellos son los padres que vienen, ¿verdad?, de allá de México para estar con ellos en este momento tan especial. Como ustedes pueden ver, es una pareja, es un equipo pastoral joven, ¿verdad?, que tienen mucho que dar para honra y gloria del Señor. Voy a pedir al cuerpo de ancianos de esta iglesia que por favor pasen al frente. Vamos a hacer una oración de dedicación en favor de esta pareja pastoral. Si la congregación nos acompaña, arrodillándose también, mientras acá el cuerpo de ancianos se arrodillan para poder orar por la pareja pastoral. Vamos a arrodillarnos los que puedan. Eterno Dios, alabado sea tu nombre. Amén. Tú eres la razón, Señor, de nuestra existencia. Amén. Tú eres la razón, Señor, por la cual nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos libres, nos sentimos gozosos, porque tú has venido a nuestro encuentro. Amén. Y has limpiado, Señor, nuestras heridas, has perdonado nuestros pecados, y como si fuera poco, nos has llamado, Señor, para servirte. Amén. Y agradecemos, Señor, por el llamado que tú le has hecho a Oliver y a Andrea para que te sirvan. De alguna manera, Señor, tú hiciste posible de que el pastor llegara al sur de California. Hiciste posible que conociera a su compañera en el sagrado ministerio. No son coincidencias, son providencias divinas. Y ahora, Señor, tú los asignas a esta responsabilidad. Te rogamos, Señor, que juntamente con el llamado venga la capacitación. Capacítalos tú, Señor.
te ruego, Señor, en medio de las dudas, en medio de las dificultades, en medio de las cosas, Señor, que no se ven, tú le puedas otorgar la fe de Abraham y él pueda dejarse dirigir por el invisible. Amén. Que por fe, Señor, él pueda seguir adelante a pesar de que no vea claro. Pero también, Señor, te ruego que le des la paciencia de Job, la sabiduría del sabio Salomón, la columna vertebral de los 3 jóvenes hebreos allá en la llanura de Dura. Que sepa llamarle, Señor, al pecado por su nombre cuando sea necesario. Amén. Y que se mantenga de parte de la justicia aunque se desplome en los cielos. Amén. Padre eterno, también te ruego que le deje el espíritu misionero del apóstol San Pablo. Amén. Ese hombre, Señor, que literalmente se quemó con el fuego de Dios en la obra. Te ruego, Padre, que tú le puedas otorgar ese espíritu misionero a él. Y ese espíritu pueda ser contagiado con los líderes y con cada miembro de iglesia. Amén. Te ruego, Señor, sobre todas las cosas, que le puedas dar el corazón de pastor, del pastor de pastores, Cristo Jesús. Amén. Que él pueda tener un corazón humilde, corazón sencillo, un corazón firme cuando tenga que ser firme. Y cuando tenga que ser flexible, ser flexible. Y amoroso como fue Cristo Jesús. Que vaya en busca de la desarraiada, la oveja perdida. Aquellos que necesitan, Señor, de tu auxilio, que Él pueda, como el buen pastor, buscar a las ovejas. Amén. Ruego por su esposa, Andrea, que pueda seguir siendo la compañera, Señor, fiel, amante, paciente, cariñosa. Que ella pueda estar, Señor, a su lado en las buenas y en las malas. También te ruego el equipo de pastores que lo rodean, el equipo de ancianos que lo rodean en este momento, puedan ser esos que le brinden, Señor, el hombro para llevar las cargas, Señor, de esta iglesia. Amén. Ayúdales para que ellos puedan ser el apoyo que el pastor necesita. Amén. Te ruego, Señor, en la congregación, con sus líderes en los diferentes departamentos, cada miembro, Señor, regular de esta iglesia, puedan unirse a la misión que ha sido encomendada al pastor, de traer almas a los pies de Jesús y retener a los convertidos. Amén. Ruego, Señor, como un solo equipo, puedan, como una sola familia, un solo hombre, sin distinción de clases ni niveles, puedan ellos, Señor, terminar la obra aquí en la comunidad del monte. Amén. El monte pueda saber, Señor, de que aquí existe una iglesia que exalta a Jesús y que son una familia. Amén. Señor, rogamos que tú puedas bendecir a esta iglesia y el ministerio del pastor y de su esposa. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, queremos presentarles pues al nuevo matrimonio pastoral y voy a pedir en este momento a nuestro primer anciano de esta iglesia que tenga bien a darles la bienvenida oficial a la pareja pastoral. Bueno, bienvenidos primero, Pastor Andrea. La Iglesia del Monte, todos los miembros y visitas que nos acompañan en esta mañana, le damos la bienvenida al pastor y a su esposa. ¿Cómo le damos la bienvenida? Traemos, antes de hablar, quiero que
También tenemos algo para Andrea. Hermana Andrea, bienvenida a la Iglesia del Monte. Estamos muy contentos porque van a trabajar con nosotros por ser una pareja joven. También me considero joven como ustedes. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestra iglesia. Yo no sé qué más puedo decirle. Ya les dijeron bienvenidos y pues mi deseo y creo que de toda la iglesia es que Dios derrame bendiciones en su vida de cada uno de ustedes día tras día y pues que el Espíritu Santo sea quien dirija sus vidas. Y estamos con ustedes y ustedes con nosotros, somos una familia y vamos a orar por ustedes. Que Dios les bendiga. Este es para... Bueno. Pues antes de terminar, también me gustaría que cada uno de los ancianos pase, le dé la bienvenida. Es el hermano Efraín. El hermano Juan Mercado. El hermano Francisco Arias. Y el hermano Raúl Díaz. Y lo único que nos queda decir es que aquí no cabe duda que la familia cada vez crece más. Y ahorita que el pastor nos dio la noticia de que no nada más son 2, sino van a ser 4. Algo así dijo que era niño y niña. Yo así entendí, entonces van a ser gemelos. No sé si lo entendí, ¿no? Que el Señor diga qué es lo que van a hacer, pero aquí van a ser una familia más para nosotros. Y cada uno de los hermanos estamos contentos porque sabemos que el Señor los ha traído. Y cuente con nosotros, tanto con la feligresía como con la mesa directiva, para que le podamos ayudar, para que podamos traer más gente a los pies del Señor. Y ahora sí, le dejo a usted para que hable. Sí. Muchas gracias, querida iglesia, por esa bienvenida y esperamos conocernos. Vamos a tener muchos años, espero yo, por aquí y conocernos y caminar juntos hacia la patria celestial. Bien, en esta hora deseo dirigirme al pastor, a la familia pastoral primero y luego después dejar con la congregación algunas recomendaciones. Pastor, quiero iniciar con un versículo que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor y a Él servís. Yo quiero recordarle, pastor, en primera instancia, de que sobre todas las cosas usted no está sirviendo a la conferencia, usted no está sirviendo a una iglesia. En primera instancia usted está sirviendo a su Señor. El Señor lo ha llamado para servirle a Él primero. Y lo característico del Señor es que, como allá en el cielo, la regla del juego, además de haber orden, en el cielo una de las primeras reglas es el orden, la limpieza. A Dios le gusta eso.
podría decir de otra regla en el cielo es el servicio. Servir. Cuando nosotros le servimos a Dios, vamos a terminar sirviendo en nuestro hogar, es su primera iglesia, y la iglesia, ¿no es cierto? La congregación el Señor ha entregado en sus manos. Ahora quiero llevarlo a Lucas, capítulo 22. Es la misma situación que leímos, la misma lectura leímos en Mateo. Esta vez lo vamos a leer en Lucas, capítulo 22, versículos 24 en adelante. Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. A mí me llama la atención esto. Yo, como le decía al pastor allá en la iglesia de La Puente, siempre he tenido preguntas, ¿no?, de por qué el Señor nos ha llamado, especialmente a los pastores. Estamos llenos de tantos defectos. Y ahí se manifiesta, fueron los discípulos que Dios había llamado, que Jesús había llamado, y la disputa que había entre ellos. Disputa, ¿poco hay problemas, hay discusiones en el pueblo de Dios? Los discípulos, pastor, Él los había llamado, entre ellos había, dice, disputa. ¿Y cuál era? El deseo de ser mayor. El deseo, ¿verdad?, de controlar, de estar en la primera silla. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Quién de ellos sería el mayor? Y entonces el Señor Jesús, pastor, le dice, pero Él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, por supuesto, ¿verdad? Pues uno llega a una cena, porque lo invitaron, ¿no? Y uno pues no espera de que va a llegar a la cena, ¿verdad?, o al almuerzo o al banquete, y uno ha sido invitado por el que la está organizando y lo ponen a uno a servir. Pues como que no, ¿verdad? Uno se sienta y uno espera, ¿verdad? Bueno, ¿a qué hora va a llegar el aperitivo? ¿No? ¿A qué hora va a llegar lo que voy a tomar? ¿No? Entonces, y el Señor le dice, ¿no es el que se sienta a la mesa el mayor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pastor, en otras palabras, porque aquí está hablando de dirigir, ¿se ha dado cuenta? Aquí menciona, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los sobre ellas tienen autoridad, son llamados. Mas no así entre vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, dice, como el que sirve. En otras palabras, dirigir
es sinónimo de ¿qué? De servir. En otras palabras, parafraseándolo, pastor, en Cristo dirigir es servir. Y Dios lo ha llamado a servir. El pastor ha sido llamado a servir. Y me llama la atención, pastor, de que usted va al Antiguo Testamento y rastrea la forma como Dios intercepta, ¿no es cierto? A ellos fueron llamados. Y hacia todos, pastor, los encontró trabajando. Estaban ocupados en algo. Dios va a llamar a ellos, están ocupados en algo, en servir. A Moisés, ¿verdad? Cuando lo intercepta allí en el desierto, él andaba apacentando las ovejas. Estaba trabajando. A Eliseo, cuando lo llamó, estaba haciendo. Arando estaba, pastor. No estaba allí ocupado viendo novelitas y viendo, ¿verdad?, jugando hay tiempo para eso, ¿verdad? Pero estaba, dice, arando. Y la mano en el hombro. O la capa se la echó, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? En los fue a Elías. Pastor, hemos sido llamados a trabajar, a servir. Ese es el llamado. Para eso el Señor lo ha llamado acá. Y quiero darle un ejemplo, pastor, de lo que implica el servicio. Porque hemos oído, ¿verdad?, de que debemos de ser servidores, pero ¿cómo debemos de servirle a nuestro Dios? Hay algunos, ¿verdad?, que tienen su manera personal, ¿no?, de hacer obra misionera, tienen su manera de adorar a Dios, su manera personal. Pero vamos a ver en la Biblia, con el ejemplo de uno de los grandes hombres de fe, Abraham, cómo se le sirve al Señor. Y vamos a ir a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Abraham había sido llamado por el Señor y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a un lugar que no conoces y yo te lo voy a mostrar. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y Dios le hace un llamado y le dice: de ti yo voy a levantar una nación tan grande como las estrellas del firmamento. Y él, respondiendo a ese llamado, iba en su peregrinar, así como nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos rumbo ¿a dónde? A Canaán. Vamos rumbo al cielo. Además, y a veces, pastor, las cosas se ponen tan buenas y tan cómodas acá, ¿no es cierto? Como que ya no nos interesa mucho si viene Jesús o no viene. Porque estamos tan interesados, ¿no?, nos enredamos acá en las cosas y nos entusiasmamos mucho. No hay entusiasmarse mucho. Por eso, ¿sabe, pastor? Que cuando Israel
mientras Israel se mantuvo como una nación nómada, les iba bastante bien. En el momento el pueblo de Israel se establece, ahí comenzaron los problemas. Se instala. ¿Qué cosas, no? Cuando nosotros, muchos de ustedes posiblemente llegaron a este país siendo adventistas del séptimo día. Y saben cómo allá en Latinoamérica, yo no sé, porque yo me convertí acá en Estados Unidos. No sé cómo, pero estoy familiarizado cómo se hace la obra allá, cómo se trabaja allá, cómo los hermanos asisten a la iglesia allá. Allá no tenemos las comodidades que nosotros tenemos acá. Y allá entonces la gente no depende de las comodidades y entonces, ¿verdad? Llueve, truene, relampaguee, van a la iglesia. Ahí es diferente, pastor. Si vemos estar relampagueando, va a llover, no voy a ir a la iglesia hoy. La comodidad. A Lot le pasó eso, pastor. Mientras estaban nómadas avanzando, este mundo no es nuestro hogar. Y iban avanzando, ¿no es cierto? Pero en el momento, ¿verdad? Lot se acerca a la ciudad de Sodoma y se establece, se instala. Ya no había caminar, ya no había, se da cuenta, incomodidad de levantarse todos los días y avanzar. Pastor, es peligroso acomodarse. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Y Abraham estaba en el desierto. Al mediodía, cuando el sol está en su apogeo. Y entonces dice allí después, capítulo 18 de Génesis, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y lo menciona, en el calor del día. Pastor, para este tiempo Abraham tenía nada más y nada menos en 99 años de edad. Y él estaba bajo un árbol, ¿no es cierto?, allí en el medio calor. Posiblemente, ¿verdad?, a la hora de la siesta quizás. Y mira allá como en espejismo a él vapor en el desierto allá, y mira unas figuras ahí medio desfiguradas, ¿no? Que venían caminando y él notó, eran 3. Y entonces, como allá en el Medio Oriente se acostumbra la hospitalidad, es una de las reglas, ¿no?, del Medio Oriente. Entonces, él se levanta. Él no sabía de quién se trataba, pastor. Usted acá muchas veces no va a saber de quién se trata los que entran acá en esta iglesia. Usted debe, movido por el Señor y por la misión, estar dispuesto a servir a todos por igual, pastor. Y Abraham se levanta sin saber quiénes vienen. Y ahí es, pastor, como nosotros, la actitud, la forma, el esmero, como nosotros debemos de servirle al Señor. En primer lugar, pastor, Abraham le sirvió al Señor personalmente. Hay ocasiones cuando no podemos asignarle la responsabilidad a otra persona. Es usted.
Y vamos a ir a comenzar, pastor, a servirle al Señor personalmente. En la medida en que usted le sirva al Señor personalmente, su vida espiritual va a crecer, va a aumentar. Usted debe de tener encuentro con el Señor diariamente, pastor. Debe de ir al encuentro de Él cada mañana. Servirle a Él personalmente. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿A dónde quieres que yo me dirija? ¿Sabe usted de que el éxito del Señor Jesús en su ministerio es que Él aprendió a depender de su Padre? Cada mañana, dice el Espíritu de profecía, el Señor Jesús se levantaba y hablaba de madrugada con su Padre. Y el Padre le mostraba a su Hijo la agenda de ese día, pastor. A tal manera que por eso en Juan capítulo 4, cuando el Señor tiene el encuentro con la samaritana, allí dice, en el pasaje, dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? Por el Padre le mandó, por así decirlo, para ponerlo, ¿verdad?, en términos de hoy, le mandó un texto. Le mandó un texto y le dijo, hijo, hoy es necesario, tu itinerario es pasar por Samaria. Hombre, pero yo voy para tal lugar, sí, pero es necesario que pases por Samaria. Pero es una gran vuelta, pero hay que pasar por Samaria. Pero hace mucho calor, sí, pero hay que pasar por Samaria. Y Jesús pasó por Samaria. Y tuvo un encuentro con la samaritana en la mero mediodía, pastor. Un calor terrible. Hay ocasiones cuando no tenemos escatimar esfuerzo, tiempo, calor, frío, hay que estar allí porque el Señor quiere que estemos allí. Y pastor, Abraham en el calor del día sale y personalmente se encuentra con su Señor. Nos llama la atención, pastor, de que a pesar de que Abraham estaba ya viejo, 99 años, y a pesar de que era rico y que tenía muchos sirvientes, él pudo haber utilizado a uno de los 300 soldados que tenía y sirvientes para que fueran, solo le hubiera hecho así. A ver, ya vienen 3 extraños. Por favor, vayan y pregunten quiénes son. No hizo eso. Pudo haberlo hecho, pastor, pero personalmente él fue y los atendió. Pastor, usted debe de velar por su vida personal en su relación con Dios. Eso es número 1. Le sirvió al Señor personalmente. Número 2. Le sirvió inmediatamente. Porque, pastor, hay ocasiones, ¿verdad? Pues el Señor nos llama para que le sirvamos y nosotros decimos, bueno, mira, tengo varias responsabilidades. I have to take care of school and I need to see my girlfriend, my boyfriend. Yes, but the Lord is calling you to serve Him. Yes, but I will, but not in your time. It will be in my time. No, pastor, no es en su tiempo, es en el tiempo que Dios quiere. Por lo tanto, no procrastinar. Y sí saben en la palabra procrastinar significa dejarlo para después, para mañana. Y puede suceder como allá en El Salvador, yo soy del Salvador y creo que todos ustedes son del Salvador, Salvador del mundo. Allá en El Salvador hay un ave
le conocemos como sope, no los sopes en México los preparan. Y ayer mi esposa me preparó sopes. Me dijo, ¿quieres que te dé? Me dijo ella, ¿quieres 3? No, le digo yo, ponga 4 sopes. Entonces, bien, ¿verdad? Servidito, pero no me refiero a esos sopes. Los sopes allá en El Salvador son los sopilotes. Esa ave, ¿verdad? De rapiña, come desechos y todo eso. Dicen de que a veces se ponen a dar vueltas, ¿verdad? Donde hay cadáveres o donde huele mal, están dando vueltas así. Algunos dicen que es porque con una ala se tapan la nariz y entonces están dando vueltas en el mismo lugar. Así dicen algunos, ¿verdad? Entonces, el sopilote, dicen que eso sucede en El Salvador nada más. ¿Ah? ¿Es mentira? ¿De cuál? ¿Del sopilote? El sopilote, dicen que dijo, solo mañana hace la asa. Y hasta hoy el sopilote, por dejar todo para mañana, no tiene nido. El sopilote no tiene nido. El sopilote no tiene nido. ¿Por qué? Lo dejamos para después. Y la palabra de Dios nos da a entender, así como Abraham le sirvió inmediatamente, nosotros debemos de servirle a él, no mañana, sino inmediatamente. Número 3, le sirvió rápidamente. Una cosa es servirle a Dios inmediatamente, en el momento, y otra cosa es hacerlo rápido. Rápido. Porque a veces, apreciados hermanos, hacemos cosas rápidas cuando se trata de mi beneficio. Pero cuando se trata de Dios lo queremos dejar, lo hacemos así lento, un poquito aquí, otro poquito por allá, ¿verdad? Ay, Dios se puede esperar. No, inmediatamente. Fíjese, pastor, cómo lo hace. Pudo haberles pedido, ¿no es cierto?, a los que estaban llegando, esperaran hasta que terminara su siesta, porque así al dormir, tomen asiento, ahí les van a servir, ¿verdad?, algo pues para que se refresquen, y una vez que haya pasado la siesta, entonces les voy a servir. No, lo hizo inmediatamente. Las cosas, ¿verdad?, se deben de hacer inmediatamente y rápidamente. Fíjese, pastor, cómo es que lo hace rápidamente. Noten usted el versículo 2, Génesis 18, versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Cómo lo hizo? Corriendo. Dice la palabra de Dios, y Abraham corrió 99 años. Y eso en el Medio Oriente, quiérase o no, ver a un viejo ya a esa edad corriendo era como una falta de respeto. A un anciano no se le permitía, ¿verdad?, que corriera. Pero él dejó a un lado esa tradición. Él corrió para servirle a su Señor. Pastor, nosotros debemos de hacerlo rápidamente. Atender, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos manda. Hacerlo con esmero
inmediatamente, rápidamente. Noten lo que dice el versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos bajo el rescoldo. Versículo 7, pastor. Y corrió Abraham a las vacas y tomó él mismo un becerro tierno bueno, él mismo lo escogió y lo dio al criado. Tomó también mantequilla y leche y el becerro preparado y lo puso delante de ellos. ¿Cómo lo hizo? Dice el texto. Lo hizo corriendo, pastor. El anciano de 99 años, corriendo en el calor del día. Póngase a imaginar, pastor, no había aire acondicionado. El anciano seguramente andaba sudando, pero él andaba allá. Inmediatamente, rápidamente, pastor, las cosas se atienden en el momento. No dejar que los problemas avancen, dicen, en la mejor manera, más efectiva para poder resolver un problema es cuando comienzan. Y así es en el hogar también, ¿verdad? Cuando comienzan, porque si se deja la olla, ¿no es cierto?, empieza a bullir, ¿no?, y está hirviendo y la tapadera allí, no, hay que resolver el asunto antes de que explote, rápidamente. Abraham no descansó sino hasta después de haber servido a sus visitantes. Noten lo que dice el versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro y lo puso delante de ellos. Y noten lo que dice. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué bonito, ¿no? Yo me maravillo de esto, pastor, porque eso es un acto de humildad, de servicio. Anduvo corriendo, me imagino, ella sudado, ¿verdad? Y se sentó allí viendo, a ver, saboreando, ¿no es cierto?, la comida, necesitan algo más que le podamos traer. Se sentó allí, como María, ¿verdad? Como María, se sentó a los pies allí, atento a lo que ellos tenían que decir. Número 4, si no me equivoco, o 5. Abraham sirve generosamente al Señor, pastor. Al Señor se le debe de servir con generosidad. Él es bueno con nosotros. Abraham le sirvió lo mejor que tenía. Y dice acá, cuando va con Sara, le dice que prepare unas tortas, ¿no es cierto? Vamos a ver allí en el versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Estos son detallitos, pastor, que nosotros pasamos por alto. Le da a Abraham indicaciones y le dice: haz una torta de flor de harina. Oh, no, pastor, no la mandó a un supermercado de estos allí, ¿verdad? Ve y busca maseca. No, ellos tenían que hacerla allí, lo mejor, no es flor de harina, lo mejor, porque al Señor, pastor, se le da lo mejor. No se le dan las obras. No se le da, por muy bueno que sea el raspado, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el raspado. ¿Cómo se le llama allá en Puerto Rico? ¿Ah?
No, el raspado, ¿ah? Oh, el pegado. El arroz, porque mi esposa es de Puerto Rico, el pegadito, ¿no? No. A Dios se le sirve, bueno, si pide el pegado, pues se le da, ¿verdad? Pero a Él se le da, ¿qué? Lo mejor. Flor de harina, lo mejor. Dice Abraham, él mismo fue y agarró un abrito, ¿verdad? De lo mejor que estuviera, ¿verdad? Perfecto, ¿no? ¿Por qué? A Dios se le da lo mejor. Pastor, ofrézcale al Señor lo mejor que usted tenga para dárselo al Señor. Número 6. Abraham le sirvió al Señor con humildad. Con humildad. No con arrogancia, pastor. Oh, yo me lo merezco, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada, pastor. No somos nada, la verdad. Y dice que le sirvió con humildad. Note en el versículo 2, señala del capítulo 18, se inclinó ante sus visitantes. En el versículo 3 y 5 se llamó a sí mismo siervo. Él se llamó a sí mismo siervo y él tenía 300 bajo su mandato, pero él, y no sabía de quién se trataba, él lo vino a descubrir después. Él se presenta como siervo. Llamó a la fiesta, pastor, un bocado de pan, porque ahí dice, ven, a la fiesta, al banquete, porque fue un banquete, pero él era humilde, dice, un bocado de pan. Humildad. Eso debe de caracterizar a todo siervo de Dios. Humildad. Y número 7, sirvió al Señor involucrando a otro pastor. Eso me gusta de la manera de cómo Abraham servía. Él, no solamente él hacía las cosas. Yo he conocido pastores. He estado 8 años como coordinador. Y he conocido pastores en su afán, ¿no es cierto?, de hacer marchar la iglesia, lo quieren hacer todos ellos. Un gran error, pastor. Porque la mayoría de la congregación van a estar como espectadores, pastor. Y van a decir, vamos a ver ahora qué va a hacer el pastor. No, pastor. Usted tiene que entrenar, capacitar, motivar, inspirar a la congregación. Usted va al frente, pero la congregación tiene que saber cuáles son sus responsabilidades. Y note, pastor, cómo él lo hace. Involucró a otros en el servicio. Sara preparó el pan. Un joven criado preparó la carne. Otros criados trajeron la mantequilla y la leche. Por eso, en una ocasión, Dwight L. Moody, uno de los grandes predicadores del reavivamiento, él dijo, prefiero poner a trabajar a 10 hombres que hacer yo el trabajo de 10 hombres. Y el linaje de White tuvo una visión, no sé si se acuerda, vio a un grupo, habían como 7 alrededor de un hoyo, y en el hoyo adentro había un hombre cavando el hoyo, y los 7 mirando. Y para sorpresa, no lo pueden leer en los escritos del linaje de White. Ella dice, llegó el jefe de la obra y despidió al que estaba trabajando en el hoyo. ¿Saben por qué lo despidió?
por él era el jefe de los 7 que estaban alrededor, allí viéndolo trabajar. Y llega y le dice, you're fired. Estás despedido. ¿Por qué? Porque yo te contraté, le dice, para que pongas a trabajar a estos 7 y tú estás haciendo el trabajo de los 7 y los 7 están aplaudiendo acá. Pastor, Abraham involucró a los demás. Él se aseguró primero de servirle a su Señor personalmente, rápidamente, inmediatamente y rápidamente, e involucró a todos en el servicio. Pastor, ha sido llamado usted a hacer ese trabajo. Amén. Dios no se equivoca. Dios sabe por qué lo ha traído a esta iglesia. Y si todos nos unimos en la ley del servicio, esta iglesia va a florecer y va a alcanzar alturas jamás imaginadas. Si todos se unen y trabajan juntamente con su pastor. Ahora yo me voy a dirigir a la congregación y quiero dejar nada más 2 recomendaciones. Me gusta esta iglesia porque no veo el reloj. Ah, no, ya lo vi, allí está el reloj. Y yo pensé, fíjense, que no había, son las 12:30 ya. Pero ya terminamos. 2 recomendaciones con la congregación. En la palabra de Dios se encuentra un ejemplo bastante triste de lo que ocurrió entre Saúl, que fue el primer rey de Israel, y David, el que mató a Goliat. Por alguna razón que ustedes ya conocen, Saúl quiso matar a David. Y por bastante tiempo armó un ejército y lo anduvo persiguiendo. El pobre David, cuando ustedes leen los salmos, allí se van a dar cuenta que él a menudo, ¿no es cierto?, él sufre. Él en los salmos, ustedes dicen, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, sé mi escudo, mi adarga, mi protección. ¿Por qué? Porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Y en un momento, ustedes recordarán, ellos estaban escondidos en una cueva. Y sucede de que Saúl y su ejército y sus hombres, sus guardaespaldas, llegaron a esa cueva y cansados se quedaron ahí en la cueva a dormir. Y allí estaba David. Entonces los valientes de David, porque tenía hombres que eran de pelo en pecho, ¿verdad? Eran hombres muy valientes, entrenados para liquidar. Y le dijeron a David, mira, Jehová los ha puesto en tu mano, liquídalos porque esto es el momento. Y entonces David se desplaza como un felino, ¿no? Y llega hasta los pies donde estaba el rey. Saca su espada, lo mira y dice, bueno, por lo menos le voy a cortar la punta del manto de su capa. Y dice en la Biblia, ustedes lo pueden leer
allí en el libro de Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Ahí está registrado. En el momento que corta nada más la punta de la tapa, él sintió una sensación rara en su ser. Solamente había cortado la punta de la tapa de ese rey, él lo andaba buscando para matarlo. Y él dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Contra el ungido de Jehová. Él fue respetuoso con el ungido de Jehová. ¿Merecía Saúl respeto? No, pero sí porque era el ungido de Jehová. Y apreciados, el pastor va a cometer errores. Cuando el pastor cometa errores, ¿qué debemos de hacer? Si nosotros consideramos que él está haciendo algo equivocado, ¿qué debemos de hacer? Ir con los hermanos y decir, miren, el pastor ha hecho algo equivocado, ¿qué es lo que hay que hacer? No hablar, quedarse callado porque es el ungido de Jehová, no necesariamente. Hay que ir con él. Mateo 18, pastor, con todo el respeto me podría conceder un día antes de ir a hablar con los demás, con la persona. El pastor lo puede escuchar. Les contaba a los hermanos allá en la puente que no es el mismo mensaje que les estoy presentando a ustedes, un mensaje diferente. Pero les contaba esta historia sobre a veces las apariencias engañan, ¿no? Llegamos a conclusiones muchas veces rápidas y no conocemos la otra cara de la moneda, porque la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Y se cuenta la historia de ese miembro de iglesia, iba caminando allá en una zona rural. Ustedes no tienen la menor idea dónde es, ¿verdad? Y era plain, sin asfalto, el camino, y iba para la iglesia. Y el camino para la iglesia, fíjense, cuando me pongo la mano acá me oyen mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, okay. Cuando iba rumbo a la iglesia, antes de llegar a la iglesia pasó por donde el pastor vivía. El pastor vivía a la orilla de la calle y vio al pastor temprano en la mañana pegándole a su esposa. Estaba dando en la espalda. Y entonces, pues, el hermano se asustó y nuestro pastor pegándole a su esposa. Y entonces, pues, inmediatamente cuando llegó a la iglesia, en lugar de hablar con él, ¿verdad? Y decirle, oiga, pastor, yo lo vi, ¿verdad? Yo lo vi. No, va con el primer anciano y le dice al primer anciano. Entonces el primer anciano pues espera, ¿verdad? El pastor predica, termina y luego lo cita a una reunión. Llegan los ancianos y llega el testigo. A ver, dígale al pastor lo que vio. Pastor, mire, disculpe, pero yo iba para la iglesia y lo vi, él estaba dando a su esposa. Y el pastor le hizo así, o sea, una risa, ¿verdad? Pero se tapó, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es lo gracioso, pastor? ¿Estarle pegando a su esposa? Y entonces el pastor se dice, mire, me reí porque tiene razón, sí le estaba pegando a mi esposa, pero es porque se había atragantado, un bocado le había quedado acá, y entonces yo le estaba dando, ¿verdad? Para que saliera el bocado. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros llegamos a conclusiones que pueden ser equivocadas. Apreciados hermanos, el pastor se merece nuestro respeto, ¿verdad? Y hay que recordarnos
de que Él es un ungido del Señor. Y por lo tanto se merece, ¿verdad?, nuestro respeto como nos merecemos todos. Y número 2, lo que yo les pido a ustedes es apoyo al pastor. Una sola golondrina no hace verano. El pastor va a necesitar el apoyo de todos ustedes. Él no va a poder sacar adelante el trabajo. Necesita el apoyo de los ancianos, de los líderes eclesiásticos, de los miembros regulares de la iglesia. Si ustedes no apoyan, esto se va a la deriva. Así es el apoyo para el pastor. Apoyo significa, ¿verdad?, cuando se lancen proyectos, ¿verdad?, inmediatamente, no, pastor, eso ya lo hicimos, a eso ya lo intentamos. No, vamos a intentarlo de nuevo, ahora con un enfoque, ¿verdad?, diferente. Y apoye a su pastor. Juntos se moverá el elefante. Y con eso quiero terminar. Se cuenta la historia de que en una aldea, había un caminito bien bonito que llegaba a la aldea, pero por los lados había precipicio y solo se podía llegar allí a través de ese camino. Pues un día, como era una aldea allá en África, un elefante se le ocurre morirse allí en el caminito ese que llevaba a la aldea. Y entonces, pues un elefante es un elefante, ¿verdad? Y pues cuando lo encuentran allí y empiezan, ¿verdad?, y lo miraban y pues le alaban una pata, ese iba a mover un elefante. Y uno empieza a alarlo del moco, ¿verdad? No se movía. Y entonces, pues dice uno, bueno, vamos a llamar a los miembros de la aldea, ¿no?, para que nos ayuden. Empezaron a gritar, empieza la gente a llegar, ¿verdad? Miraron al elefante, pues se pusieron de acuerdo, amarraron sogas en el moco, en las orejas, y entonces todos se pusieron de acuerdo, pusieron la soga, ¿verdad? Y uno por uno se fue poniendo, ¿verdad?, la soga y en el hombro, otro enfrente, el otro allá, y empezaron. Juntos moveremos el elefante. 1, 2, 3. Y el elefante se movió. Juntos moveremos el elefante. Y el elefante se movió. Juntos moveremos el elefante. Y el elefante se murió. Y de repente alguien gritó, yo moveré el elefante. Yo moveré el elefante. Pues soltaron el lazo, se pusieron hacia al lado y dejaron a ese que decía, yo moveré el elefante. Y dice, yo moveré el elefante. Y el elefante no se movía. Y el pastor Oliver, solito, yo moveré el elefante. Y los ancianos mirándolo. Y el pastor, yo moveré el elefante. Y este individuo, cuando vio, ¿verdad?, que no se movía, dice, juntos moveremos el elefante. Ya todos se metieron, ¿verdad? Y juntos, movieron el elefante. El pastor no puede hacer el trabajo solo. Y no es un hombre llanero solitario. Él trabaja con otras personas. Y los que no se sienten capacitados, él lo va a entrenar, le va a enseñar cómo tratar con las personas, cómo hacer obra misionera, cómo ganarse a la gente, cómo trabajar en equipo, cómo predicar. El pastor ha sido llamado a capacitar, a entrenar, y juntos van a mover el elefante. Vamos a entonar el último himno, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera.
este himno final sea una oración para todos. Y al final el pastor va a terminar con una oración y vamos a esperar que sean los primeros en salir para darles el saludo de todos los hermanos. Espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino del Padre, la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Amén. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje de esta mañana. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos llenos de tu Espíritu Santo. Y seguir disfrutando de este maravilloso día. Tómanos, Señor, en tus manos. Queremos tomarnos contigo. Y así juntos, Señor, caminar hacia el reino de los cielos. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén.